Dicen que los años traen sabiduría, pero el dolor no entiende de edad ni de canas. El dolor, cuando viene de un hijo, es un animal salvaje que te devora las entrañas sin previo aviso. Yo soy Esperanza, y a los 68 años aprendí de la manera más cruda que haber dado la vida entera por alguien no te garantiza ni siquiera un asiento en el viaje de regreso. No soy viuda, ni tampoco una de esas ancianas que se quedaron esperando en la ventana a un hombre que nunca volvió. Soy divorciada desde hace 3 décadas. Me separé de un hombre que no supo valorarme y saqué adelante a mi único hijo, Julián, trabajando con mis propias manos, cosiendo ajeno y vendiendo pasteles hasta que mis dedos se deformaron por la artritis. Siempre me jacté de ser una mujer fuerte, independiente, de esas que no necesitan pedir permiso para vivir. Pero aquel viernes de julio, bajo un sol que derretía el asfalto, mi fortaleza fue puesta a prueba de una forma que jamás imaginé. El viaje había sido idea de mi nuera, Karina. Vamos a la playa, Esperanza. Los niños necesitan ver el mar y usted necesita distraerse, me dijo con esa voz melosa que nunca terminé de creerle del todo. Acepté porque, en el fondo, una madre siempre quiere creer que todavía cabe en la vida de su hijo. Julián manejaba la camioneta gris, una SUV espaciosa que, irónicamente, yo les había ayudado a pagar con los ahorros de mi jubilación hacía un par de años. Recuerdo que el aire acondicionado iba al máximo, pero el ambiente adentro se sentía denso, cargado. Mis 2 nietos, adolescentes ya, iban con sus audífonos puestos, ignorando al mundo. Karina iba de copiloto, revisando su maquillaje en el espejo, y yo iba atrás, apretada entre las hieleras y las bolsas de playa, porque el maletero estaba lleno. No me quejé. Miraba el paisaje pasar, esos campos secos y amarillos, pensando en que al menos íbamos juntos. Necesito ir al baño, Julián, dije cuando vi el letrero de una gasolinera vieja a la orilla de la carretera. Era un lugar apartado, de esos paraderos de camiones donde el polvo lo cubre todo. Ay, mamá, acabamos de parar hace 1 hora, reprochó él, mirándome por el retrovisor. Sus ojos, que antes me miraban con adoración, ahora tenían ese brillo de impaciencia que me cortaba la respiración. Es urgente, hijo. La vejiga ya no es la de antes, insistí, tragándome la vergüenza. Julián bufó, golpeó el volante con la palma de la mano y desvió el vehículo hacia la estación de servicio. El lugar parecía sacado de una película antigua. Unas bombas de gasolina despintadas, un techo de lámina que crujía con el viento caliente y una pequeña tienda de conveniencia con los cristales opacos por la tierra. 5 minutos, Esperanza. No te tardes, dijo Karina sin voltear a verme, limándose una uña. Bajé con dificultad. Mis rodillas chasquearon al tocar el suelo firme. El calor me golpeó el rostro como una bofetada húmeda. Caminé hacia los baños, que estaban ubicados en la parte trasera del edificio, lejos de la vista de las bombas. Entré en ese cuartucho que olía a desinfectante barato y humedad. Me tomé mi tiempo, no por gusto, sino porque el cuerpo ya no respondía con la agilidad de la juventud. Me lavé las manos con un jabón en polvo que raspaba la piel y me miré al espejo manchado. Vi a una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño digno, usando una blusa de lino color crema que había planchado esa misma mañana con ilusión. ¿En qué momento te volviste un estorbo, Esperanza?, le pregunté a mi reflejo. No hubo respuesta, solo el zumbido de una mosca atrapada contra el vidrio. Al salir, el sol estaba en su punto más alto. Me ajusté las gafas oscuras y caminé de regreso hacia donde habían estacionado la camioneta. El espacio estaba vacío. Me detuve en seco. Parpadeé varias veces, pensando que el calor me estaba jugando una mala pasada, o que quizás Julián había movido el auto para ponerle aire a las llantas. Giré la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha. Nada, solo el asfalto gris, manchado de aceite, vibrando por la temperatura. Un frío absurdo me recorrió la espalda a pesar de los 35 grados. El corazón me empezó a latir en la garganta, un tamborileo errático y doloroso. Seguro están dando la vuelta, pensé. Seguro fueron a la otra orilla a comprar algo. Entonces la vi. Allí, en la acera, justo donde me había bajado, estaba mi maleta. Era una maleta rígida, de un color rojo oscuro, que me había acompañado en mis pocos viajes. Estaba de pie, solitaria, como un monumento al abandono.
Al lado, habían dejado también mi bolso de mano, tirado en el suelo como si fuera basura. Sentí que las piernas me fallaban. Caminé hacia mis cosas arrastrando los pies, con la sensación de estar viviendo una pesadilla. Me agaché con dificultad para recoger mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Busqué mi teléfono celular con desesperación. Tenía la esperanza estúpida, la esperanza ciega de una madre, de que fuera un error, una broma macabra, un accidente. La pantalla se iluminó. Tenía un mensaje de texto de Julián recibido hacía 3 minutos. Lo abrí. Las letras negras sobre el fondo blanco se clavaron en mis ojos como agujas. Mamá, lo siento. Estamos muy apretados con las cosas de los chicos y la verdad es que el ambiente se pone tenso contigo ahí. Mejor toma un autobús. Pasan seguido por ahí. Nos vemos allá en la casa de la playa. Te dejé la maleta para que no cargues peso. Besos. Leí el mensaje 1 vez, 2 veces, 3 veces. Estamos apretados. Toma un autobús. El mundo se detuvo. El ruido de los camiones pasando a toda velocidad por la carretera se convirtió en un zumbido lejano. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí, de pie bajo el sol inclemente, con el teléfono en la mano y el alma rota en 1000 pedazos. ¿Apretados? ¿En una camioneta de 3 filas de asientos? ¿Tenso conmigo ahí? Yo, que no había abierto la boca en 300 kilómetros salvo para pedir ir al baño. Yo, que les había preparado los sándwiches que iban comiendo. Yo, que le limpié el vómito a Julián cuando era niño, que trabajé enferma, que sacrifiqué mis sueños de estudiar para que él fuera un profesional. La traición no fue el abandono físico, fue la premeditación. Tuvieron que bajarse del auto mientras yo estaba en el baño. Tuvieron que abrir el maletero, sacar mi maleta roja, sacar mi bolso, cerrar la puerta y arrancar. Lo planearon en esos 5 minutos. Karina debió decir, bájale las cosas ahora. Y mi hijo, mi sangre, el hombre al que le enseñé a caminar, obedeció. Aceleró y me dejó atrás como si fuera un perro viejo que ya no sirve para cuidar la casa. Sentí una náusea violenta. Me llevé la mano al pecho, intentando regular mi respiración. No vas a llorar, Esperanza, me ordené a mí misma con severidad. No les vas a dar el gusto de colapsar aquí, en medio de la nada. Miré alrededor. No había nadie cerca, solo un perro flaco durmiendo a la sombra de un dispensador de hielo. La tienda de la gasolinera tenía un letrero de abierto que parpadeaba con desgano. Arrastré mi maleta roja hacia la entrada de la tienda. Las ruedas hacían un ruido áspero contra el cemento. Trac, 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 marcando cada segundo de mi nueva soledad. Me sentía observada, expuesta, humillada. Imaginé a Karina riéndose en el auto, a mis nietos, sin siquiera notar que su abuela ya no estaba, y a Julián quizás sintiendo un poco de culpa, pero aliviado de haberse librado de la vieja. Llegué a la puerta de cristal y empujé. Una campanilla sonó arriba. El aire acondicionado del interior me golpeó, secando instantáneamente el sudor de mi frente, pero no el frío que tenía por dentro. La tienda era más grande de lo que parecía por fuera. Había estantes llenos de frituras, refrescos y aceites para motor. Al fondo, una barra larga con taburetes altos y una cafetera industrial que despedía un aroma fuerte, a grano recién molido. No había clientes. Me acerqué a la barra. Mis piernas ya no daban más. Dejé la maleta roja a mi lado, como un escudo, y me senté en ella porque los taburetes me parecían demasiado altos e inestables para mi estado. Me senté allí, sobre mi equipaje, en medio de la tienda, con mi bolso abrazado contra el pecho. ¿Se le ofrece algo, señora? Una voz grave retumbó desde una puerta trasera. Levanté la vista. Un hombre salió de la trastienda limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa. Era un hombre mayor, quizás de mi edad o un poco más, con el cabello completamente blanco y una barba recortada. Llevaba un overol azul de mecánico que dejaba ver unos brazos fuertes, curtidos por el trabajo duro. Tenía esa mirada de quien ha visto todo lo que hay que ver en una carretera: accidentes, huidas y, al parecer, abandonos. Me miró con curiosidad, pero sin lástima. Eso lo agradecí. Si me hubiera mirado con lástima, me habría desmoronado allí mismo. «Un café», dije. Mi voz sonó ronca, irreconocible. Un café negro, muy cargado y sin azúcar. El hombre asintió lentamente.
Dejó el trapo sobre el mostrador y se dirigió a la cafetera. Sus movimientos eran pausados, meticulosos. ¿Problemas con el coche?, preguntó sin voltear, mientras el vapor de la máquina siseaba. No, respondí, mirando fijamente mis manos arrugadas sobre mi regazo. El coche funciona de maravilla. El problema es el chofer. El hombre se detuvo un segundo. Luego continuó sirviendo el líquido oscuro en una taza de cerámica gruesa. Nada de vasos desechables. Se fueron sin usted. No fue una pregunta. Fue una afirmación seca. Levanté la cabeza, sorprendida por su perspicacia. ¿Tan obvio es? Llevo 40 años en esta carretera, señora. He visto gente olvidar perros, olvidar la cartera, olvidar llenar el tanque. Pero cuando dejan una maleta y a una dama sentada sobre ella, eso no es olvido. Eso es una canallada. La palabra canallada resonó en el aire. Era la palabra exacta. No fue un error. Fue un acto deliberado de crueldad. El hombre caminó alrededor de la barra y se acercó a mí. Me tendió la taza de café humeante. El aroma era reconfortante, terroso. Lo tomé con ambas manos, dejando que el calor pasara a mis dedos fríos. Gracias, murmuré. Me llamo Antonio, dijo él, apoyándose contra un estante de revistas, cruzando los brazos. Y usted no tiene cara de ser alguien que se queda tirada esperando a que la recojan. Me llamo Esperanza, respondí, y al decir mi nombre sentí una punzada de ironía. Y mi hijo me acaba de mandar un mensaje diciendo que tome un autobús. Antonio soltó una risa breve, seca, sin humor. ¿Un autobús? El próximo pasa mañana a las 6 de la mañana. Esta ruta no es muy comercial, señora Esperanza. La noticia debió haberme devastado. Mañana. Tendría que pasar la noche allí, sola, sin transporte, abandonada por mi propia sangre en medio de un desierto de indiferencia. Pero extrañamente, en lugar de miedo, lo que sentí fue una claridad absoluta. Una furia fría y calculadora empezó a nacer en mi estómago, desplazando al dolor. Bebí un sorbo de café. Estaba amargo, fuerte, perfecto. Me despertó las neuronas que el shock había adormecido. Pensé en Julián llegando a la casa de la playa. Esa casa que estaba a mi nombre, aunque ellos siempre actuaban como si fuera suya. Pensé en las llaves que yo tenía en mi bolso. Pensé en los documentos que guardaba en la caja fuerte de mi habitación, allá en la ciudad. Durante años fui la madre abnegada, la mujer divorciada que se hizo pequeña para que su hijo se sintiera grande. Fui la que callaba ante las impertinencias de Karina para llevar la fiesta en paz. Fui la que daba y daba hasta quedarse vacía. Pero esa mujer se había quedado en el baño de la gasolinera. La Esperanza que salió, la que estaba sentada sobre la maleta roja bebiendo café negro, era otra. Miré a Antonio a los ojos. Había algo en él, una solidez, una autoridad tranquila que me hizo sentir segura. No voy a esperar al autobús, dije, y mi voz ya no temblaba. Dejé la taza sobre una caja de refrescos. Y tampoco voy a volver a casa. Antonio arqueó una ceja, intrigado. ¿Y qué piensa hacer entonces? Mi hijo cree que soy un mueble viejo que puede dejar en cualquier esquina, dije, poniéndome de pie lentamente, alisando mi falda con dignidad. Pero se olvidó de un detalle muy importante. Se olvidó de quién pagó el coche que maneja, y se olvidó de quién es la dueña del techo donde planea dormir esta noche. Saqué mi cartera del bolso. No era una mujer rica, pero era una mujer ordenada. Tenía mis tarjetas, mi identificación y, sobre todo, tenía mi memoria intacta. Dígame, Antonio, pregunté, mirándolo fijamente. ¿Usted sabe de alguien que pueda llevarme hasta la costa? No me importa cuánto cueste. Tengo un asunto urgente que resolver. Y créame, va a ser un asunto muy desagradable para ciertas personas. El hombre me sostuvo la mirada unos segundos, evaluándome. Luego, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, asomó bajo su barba blanca. Se limpió las manos una vez más en el overol y descruzó los brazos. Bueno, Esperanza, resulta que yo iba para allá a entregar unas refacciones, y mi camioneta es vieja, pero no deja a nadie tirado. Sentí que el destino, por primera vez en el día, dejaba de golpearme y empezaba a abrirme una puerta. Agarré el asa de mi maleta roja con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Julián quería espacio. Julián quería que no estuviera apretado. Pues bien, iba a darle todo el espacio del mundo.
Iba a enseñarle lo grande que puede quedar el mundo cuando tu madre te quita el piso sobre el que caminas. «Vámonos entonces», dije, caminando hacia la salida con la cabeza alta, dejando atrás a la mujer que fui y dando paso a la que estaba a punto de cobrar todas las facturas pendientes. Subí a la camioneta de Antonio con la dignidad remendada, como quien se pone un abrigo viejo pero caliente después de una tormenta. El vehículo era una Ford antigua, de esas que rugen como bestias cansadas y huelen a tabaco negro, grasa de motor y cuero gastado. Antonio arrojó mi maleta roja en la parte trasera, entre cajas de herramientas y repuestos envueltos en periódico, tratándola con más respeto del que mi propio hijo había tenido conmigo en años. Cuando cerré la puerta del copiloto, el sonido metálico y pesado selló el final de una etapa de mi vida. Mientras el motor tosía antes de arrancar, miré por la ventana hacia la gasolinera. Allí quedaba el fantasma de la esperanza sumisa, la que pedía perdón por ocupar espacio, la que se tragaba las lágrimas para no incomodar. Esa mujer se había quedado sentada en el asfalto hirviendo. La que iba ahora en el asiento del pasajero era alguien que yo misma estaba empezando a desconocer. Alguien con hielo en las venas. El viaje son unas 4 horas, si el tráfico ayuda y la bestia no se calienta, dijo Antonio, palmeando el tablero de la camioneta como se acaricia a un caballo fiel. Póngase cómoda, señora. Gracias, Antonio. Y por favor, no me trate de usted con tanta distancia. Después de ver cómo me dejaron tirada, creo que ya no me queda mucha alcurnia que defender. El hombre soltó una risa breve y metió primera con un movimiento brusco de su brazo fuerte. La camioneta se incorporó a la carretera, devorando los kilómetros que me separaban de mi familia. Durante la primera hora, el silencio reinó en la cabina. No era un silencio incómodo, sino necesario. Yo necesitaba pensar, necesitaba rebobinar la película de mi vida para entender en qué momento exacto perdí el control. Miraba los postes de luz pasar como flechas veloces y cada uno me traía un recuerdo, una señal que en su momento ignoré. Recordé la Navidad pasada, cuando Karina sugirió que cenáramos en un restaurante moderno, donde la música estaba tan alta que no podíamos hablar. Yo había cocinado pavo durante 2 días, pero mi comida se quedó en el refrigerador porque era mucho lío ensuciar la casa. Recordé cuando Julián me pidió prestado dinero para cambiar las llantas de su coche, un dinero que nunca volvió, y que luego vi convertido en un reloj nuevo en la muñeca de mi nuera. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Antonio?, dije de repente, rompiendo el mutismo. Mi voz sonaba firme, sin el temblor del llanto. Él me miró de reojo, sin dejar de vigilar el camino. ¿El abandono? No. Lo que me duele es la ceguera. Me duele haber visto las señales y haber decidido mirar hacia otro lado. Pensé que si daba más, si era más generosa, si me hacía más pequeña, ellos me querrían más. Pero resulta que cuanto más te agachas, más se les facilita ponerte el pie encima. Antonio asintió, masticando un palillo de madera que llevaba en la comisura de los labios. El amor de madre a veces es una venda muy gruesa, Esperanza, y hay hijos que nacen con el corazón seco. No es culpa suya haber regado una planta que estaba muerta desde la raíz. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un despertar. Una planta muerta. Así era mi relación con Julián. Yo le daba agua, sol y abono, y él solo me daba espinas. Decidí que era momento de dejar de lamentarme y empezar a armarme. Si iba a presentarme en esa casa de playa, no podía llegar como la víctima desvalida. Tenía que llegar como la dueña. Y para eso necesitaba saber con qué contaba. Abrí mi bolso de mano sobre mis rodillas. Empecé a sacar todo, pieza por pieza, con la meticulosidad de un arqueólogo. Estaba mi monedero, mis pastillas para la presión, un rosario de madera que me regaló mi madre antes de morir, y un sobre manila grueso, doblado por la mitad. Me detuve al ver el sobre. Lo había olvidado por completo en el caos del viaje. Karina me había llamado 2 días antes, con esa voz urgente y atropellada que usaba cuando quería algo. «Suegra, por favor, traiga las escrituras de la casa de la playa y los papeles del seguro. Dicen que va a haber cambios en la zona federal, y necesitamos tener todo a la mano por si llega algún inspector. No se le vaya a olvidar, es por su bien. Por su bien». Saqué el sobre y deslié el cordón rojo que lo cerraba. Mis dedos, deformados por años de costura, se movieron con una agilidad que creía perdida.
Saqué los documentos. El papel notarial, grueso y sellado, rezaba claramente: propietaria única, Esperanza Valdés. Pero había algo más. Detrás de la escritura, encontré un documento que no recordaba haber guardado allí. Era un borrador, impreso en papel simple, sin firmas todavía. Lo leí, y a medida que mis ojos recorrían las líneas legales, la sangre me subió a la cabeza, caliente y pulsante. Era un contrato de donación en vida, un traspaso de la propiedad, libre de gravamen, a nombre de Julián Martínez Valdés, con una cláusula de usufructo vitalicio para mí que en la letra pequeña especificaba que el usufructo podía ser revocado si la salud mental del donante se veía comprometida. Sentí una náusea seca en la boca del estómago. «¿Qué pasa?», preguntó Antonio, notando mi palidez repentina. «No me llevaban de vacaciones», murmuré, con la voz ahogada por la rabia. «Me llevaban al matadero». Le expliqué lo que tenía en las manos. La estrategia se dibujó ante mí con una claridad brutal. El viaje, la insistencia de Karina, el ambiente tenso, el abandono en la gasolinera, todo era parte de una presión psicológica calculada. Querían que me sintiera vieja, inútil, dependiente. Querían quebrarme para que, al llegar a la playa, firmara ese papel como un acto de amor o de rendición, creyendo que ellos me cuidarían. Incluso la cláusula de salud mental, si yo me ponía difícil, podían declararme senil y quedarse con todo. El abandono en la gasolinera no fue un error, fue un castigo. Mira lo que te pasa si no nos obedeces. Esperaban que llegara en autobús mañana por la mañana, asustada, hambrienta y agradecida de que me abrieran la puerta, lista para firmar lo que fuera con tal de no volver a quedarme sola. «Son unos buitres», dijo Antonio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Perdone la palabra, Esperanza, pero su hijo y su nuera son unos desgraciados». «Lo son», admití, y por primera vez en años no sentí la necesidad de defender a Julián. «Pero cometieron un error de cálculo, Antonio. Un error muy grave». «¿Cuál?». «Me dejaron los papeles a mí. Y me dejaron el tiempo suficiente para leerlos. Guardé los documentos en el sobre con cuidado, pero esta vez no lo hice como una viejita asustada que guarda sus tesoros. Lo hice como un general que guarda los planos de la batalla. Seguí revisando mi bolso. Encontré el duplicado de la llave de la camioneta. Julián siempre perdía las llaves, así que yo, precavida como siempre, había guardado una copia en mi llavero por si acaso. La miré brillar bajo la luz del atardecer que entraba por el parabrisas. «Antonio», dije girándome hacia él, «esa camioneta sube en la que van. ¿Sabe a nombre de quién está el crédito?». Él me miró, y una sonrisa ladina apareció bajo su barba canosa. «Déjeme adivinar. ¿A nombre de la señora que cose ajeno para pagar caprichos?». «Exacto». Julián tenía mal historial crediticio por unas deudas de juego de hace años. Yo puse mi firma. Yo puse mi casa de la ciudad como aval. Legalmente, ese vehículo es mío hasta que se pague el último centavo. Me recosté en el asiento. La sensación de poder era embriagadora. Durante años me había sentido como una carga, un mueble viejo que estorbaba en la decoración minimalista de la vida de mi hijo. Pero la realidad era que yo era los cimientos. Sin mí, su castillo de naipes se venía abajo. Ellos vivían en mi casa de la playa los veranos, manejaban mi coche y probablemente esperaban heredar mi casa de la ciudad cuando yo muriera oportunamente. Había sido mansa, había sido estúpidamente buena, pero esa mujer se había quedado atrás, disuelta en el café amargo de la gasolinera. Sacudí la cabeza, espantando los últimos vestigios de culpa. «Tengo un plan», dije, mirando el horizonte donde el sol empezaba a teñir el cielo de naranja y violeta. «Soy todo oídos», respondió Antonio, reduciendo un poco la velocidad para escucharme mejor. «No vamos a llegar tocando la puerta. No voy a llegar pidiendo explicaciones. Vamos a llegar cuando ya estén dormidos o cuando estén en su momento más alto de soberbia. Tengo las llaves de la casa, tengo las llaves de su coche y tengo los papeles que demuestran que son unos intrusos en mi propiedad». Antonio soltó una carcajada sonora, una risa grave y profunda que hizo vibrar la cabina. «Me gusta cómo suena eso. Doña Esperanza, usted es una caja de sorpresas». Pensé que tendría que consolarla todo el camino,
pero resulta que llevo a bordo a una guerrera. La necesidad hace al maestro, Antonio, y el dolor es un combustible muy potente. Hicimos una parada técnica en un pueblo pequeño cuando ya había caído la noche. Comimos unos tacos en un puesto callejero, de pie, junto a la camioneta. Me supo a gloria. Hacía años que no comía en la calle porque a Karina le daba asco la comida de pobres. Allí, bajo la luz amarilla de una farola, con la salsa picante en los labios y el fresco de la noche en la cara, me sentí viva. Antonio me contó que él también había tenido familia. Una esposa que murió de cáncer hacía 10 años y una hija que se fue al norte y de la que apenas sabía nada. La soledad no es mala cuando uno la elige, Esperanza, me dijo, limpiándose la boca con una servilleta de papel. Lo malo es cuando te la imponen rodeado de gente. Usted estaba más sola en ese coche con su hijo que yo en mi gasolinera. Tenía razón. Había estado sola años, rodeada de ingratitud. Volvimos a la carretera. Faltaba poco más de 1 hora para llegar a la costa. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Julián, realizadas hacía media hora. Seguramente ya habían llegado y se habían dado cuenta de que necesitaban algo que yo tenía, o quizás, solo quizás, la conciencia les había picado un poco. O más probable aún, querían saber si ya estaba en el autobús para calcular a qué hora ir a recogerme a la terminal y seguir con su teatro. No contesté. Apagué el teléfono. El silencio digital fue mi primera victoria. No estaba a su disposición. No estaba al pendiente. Estaba ocupada recuperando mi vida. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. La oscuridad de afuera convertía el vidrio en un espejo. Vi mis arrugas, mi cabello gris, mis ojos cansados. Pero detrás de ese cansancio, vi un brillo feroz, una chispa que creía extinta. Era la misma mirada que tenía cuando me divorcié hace 30 años. Cuando tuve que trabajar doble turno para que a Julián no le faltara nada. Esa fuerza estaba intacta. Solo estaba dormida. Toqué el sobre Manila en mi regazo una vez más. Antonio, dije suavemente, dígame, cuando lleguemos, ¿podría quedarse un momento? No quiero que intervenga, esto es algo que tengo que hacer yo sola. Pero me gustaría saber que hay alguien decente cerca. No me voy a mover de ahí hasta que usted me diga, jefa. Y si necesita que le cambie la cerradura a la casa, traigo mi caja de herramientas completa. Sonreí en la oscuridad. El destino me había quitado a un hijo ingrato, pero me había puesto en el camino a un ángel con overol manchado de grasa. El letrero verde en la carretera anunció, Playa Miramar, 10 kilómetros. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. Imaginé la escena. Ellos estarían cenando, quizás bebiendo vino, riéndose de la abuela loca que perdió el viaje. No tenían idea de que la abuela no venía en un autobús polvoriento. Venía en una camioneta vieja, cargada de verdad y justicia. Cerré los ojos un momento y recé. No pedí paciencia. Esa ya se me había acabado. Pedí puntería. Pedí que mis palabras fueran certeras como flechas. Acelere un poco, Antonio, dije, abriendo los ojos y fijando la vista en la carretera oscura. Ya quiero llegar a mi casa. Tengo mucha basura que sacar. La brisa salada de Miramar siempre había sido mi medicina, un bálsamo que me limpiaba los pulmones y el alma cada verano. Sin embargo, aquella noche, mientras la vieja camioneta Ford de Antonio se adentraba en las calles de arena compactada de la colonia, el aire del mar me supo a óxido y a traición. Déjeme aquí, en la esquina, le pedí a Antonio en voz baja, señalando la sombra de un almendro frondoso que ocultaba la luz de la única farola de la calle. No quiero que vean su camioneta todavía. El elemento sorpresa es mi única ventaja. Antonio detuvo el motor con suavidad, evitando ese último estertor ruidoso que solía hacer la bestia. Se giró hacia mí, y en la penumbra de la cabina sus ojos brillaron con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Está segura, Esperanza? Puedo bajar con usted. Un hombre con una llave de cruz en la mano suele calmar los ánimos muy rápido. No, respondí, desabrochándome el cinturón de seguridad. Esto es entre ellos y yo. Necesito verles la cara cuando crean que han ganado. Necesito que se quiten las máscaras por completo antes de que yo me quite la mía. Usted espere aquí. Si ve que en 1 hora no le mando mensaje, entonces sí, entretumbando la puerta. Antonio asintió, recargándose en el respaldo. Aquí estaré,
vigilando como perro guardián. Vaya con Dios, doña Esperanza. Bajé de la camioneta. Mis pies tocaron la arena suelta de la calle y sentí una extraña conexión con la tierra. Arrastré mi maleta roja, esa compañera muda de mi desgracia, y caminé los 50 metros que me separaban de mi propiedad. La casa de la playa no era una mansión, pero era mía. Cada ladrillo, cada ventana y cada losa del piso habían salido de mis desvelos cosiendo vestidos de quinceañera y trajes de novio. Al acercarme, noté que todas las luces estaban encendidas. No había esa intimidad respetuosa de una familia que descansa. Había un derroche de energía, una fiesta descarada. Desde la acera pude escuchar la música. No era música suave, era ese reggaetón machacón que les gustaba a mis nietos, retumbando a todo volumen, haciendo vibrar los cristales de mi sala. Me detuve frente al portón de madera. La camioneta SUV gris estaba mal estacionada en la entrada, ocupando 2 lugares, con la puerta del conductor abierta de par en par, como si el dueño tuviera tanta urgencia por entrar a disfrutar que no le importó la seguridad. Saqué mi juego de llaves. Mis manos, que horas antes temblaban en la gasolinera, ahora estaban firmes y frías como el acero. Giré la llave en la cerradura del portón peatonal. El mecanismo, bien engrasado, porque yo misma lo engrasaba cada temporada, cedió sin hacer ruido. Entré en el jardín. El olor a carne asada me golpeó. Estaban usando mi parrilla. Avancé por el sendero de piedra laja, oculta por los arbustos de bugambilla que habían crecido descontrolados. Me asomé por el ventanal de la sala antes de entrar. Lo que vi me revolvió el estómago más que el café negro de la mañana. Julián estaba tirado en mi sofá favorito, ese de tapiz floral que yo cuidaba con tanto esmero, con los pies subidos sobre la mesa de centro, sin quitarse los zapatos llenos de arena. Tenía una cerveza en la mano y se reía a carcajadas de algo que decía Karina. Ella, mi nuera, estaba paseándose por la cocina con una de mis batas de seda, esa bata color durazno que yo guardaba para ocasiones especiales y que ella había sacado de mi armario sin permiso. Mis nietos estaban cada uno en un sillón, con los celulares en la mano, ignorando el caos a su alrededor. «Te digo que fue lo mejor», decía Karina, su voz chillona atravesando el cristal. «Así aprende. Mañana, cuando llegue en ese autobús de tercera clase, va a estar tan mansa que va a afirmar lo que sea con tal de que le demos un vaso de agua». «No sé, Cari», respondió Julián, dando un trago largo a su cerveza. «Me siento un poco mal. Mamá ya está grande. Igual y se asustó mucho». «Ay, por favor, Julián. Tu madre es una dramática. Seguro se hizo la víctima con algún despachador y ya está dormida en un banco. Lo importante es que mañana resolvemos lo de la notaría. Acuérdate, necesitamos esa firma para el préstamo del negocio. Si ella sigue siendo la dueña, nunca nos van a aprobar nada porque es jubilada». Ahí estaba, la confirmación. No era solo la casa, era hipotecarla para uno de esos negocios de Julián que siempre fracasaban. Querían exprimir mi patrimonio hasta la última gota. Sentí una ira volcánica, pero la comprimí en mi pecho hasta convertirla en un diamante de frialdad. Respiré hondo, alicé mi blusa arrugada y caminé hacia la puerta principal. Giré el pomo y empujé la puerta. El aire acondicionado del interior chocó con el calor de mi cuerpo. La música seguía sonando, cubriendo el ruido de mi entrada. Me quedé parada en el umbral, con la maleta roja a mi lado, observándolos como un espectro que regresa de la tumba para reclamar sus huesos. El primero en verme fue mi nieto mayor. Levantó la vista del celular, abrió los ojos como platos y le dio un codazo a su hermano. La música se detuvo de golpe cuando alguien presionó un botón. El silencio que siguió fue sepulcral. Julián se atragantó con la cerveza. Tosió, derramando líquido sobre su camisa y sobre mi sofá. Se puso de pie de un salto, torpe y asustado. Karina se giró desde la cocina, con una copa de vino en la mano que casi se le cae. Su rostro palideció bajo la capa de maquillaje, pasando de la arrogancia al pánico en un segundo. «¡Mamá!», exclamó Julián con la voz quebrada por la sorpresa. «Pero, ¿cómo...?» «Buenas noches», dije. Mi voz salió tranquila, suave, casi dulce. Era la voz de la esperanza que ellos conocían, la madre abnegada. Veo que empezaron la fiesta sin mí. Entré arrastrando la maleta.
El sonido de las ruedas sobre la loseta resonó como un conteo regresivo. Trac, trac, trac. Suegra, balbuceó Karina, tratando de cerrarse la bata de seda, dándose cuenta de que la había atrapado usándola. Pensamos que... bueno, que llegarías mañana. El mensaje decía que tomara un autobús, interrumpí, mirándola a los ojos con una sonrisa triste, ensayada. Y tienen razón, hijos. Estaban muy apretados. Entiendo que a veces los viejos estorbamos. Julián se acercó, intentando abrazarme, pero yo puse la maleta entre nosotros como una barrera física. Mamá, no es eso. Es que, de verdad no cabíamos y tú ibas incómoda. Pero, ¿cómo llegaste tan rápido? El autobús de la línea económica tarda horas. Dios es grande, hijo, mentí con una naturalidad que me asustó. Un señor muy amable, un repartidor que venía para acá, me vio en la carretera y me dio un aventón. Tuve suerte. Mucha suerte de no quedarme ahí tirada como un perro. Vi cómo los hombros de Julián se relajaban. Se tragó la mentira. Por supuesto que se la tragó. Para él, yo era incapaz de orquestar nada, incapaz de tener recursos propios. Para él, yo solo era un corcho flotando en la marea de sus decisiones. «Ay, qué bueno, Esperanza», dijo Karina, recuperando su tono meloso y su postura altiva. «Qué susto nos diste. Estábamos a punto de ir a buscarte, ¿verdad, amor?» Le dio un pellizco discreto a Julián en el brazo. «Sí, sí, claro. Íbamos a salir ahorita mismo», mintió él descaradamente. Miré la mesa llena de botellas vacías y platos sucios. «No se preocupen», dije caminando hacia la cocina. «Veo que estaban ocupados cenando. Yo estoy muy cansada. El viaje en esa camioneta de reparto fue agotador. Solo quiero ir a mi cuarto». Sí, claro», dijo Karina, interponiéndose en mi camino hacia el pasillo principal. «Solo que, bueno, como no te esperábamos hoy, los chicos pusieron sus cosas en la recámara principal. Ya sabes cómo son, tienen sus consolas conectadas a la tele grande. Te preparamos el cuarto de huéspedes, el del fondo. Está muy fresco. El cuarto de huéspedes, el cuarto pequeño, sin aire acondicionado, que usábamos para guardar las sillas de playa y las cosas de limpieza. Me estaban desterrando de mi propia cama en mi propia casa. En otro momento habría protestado. Habría dicho que era una falta de respeto. Pero esa noche asentí con sumisión. «Está bien, Karina. No quiero molestar a los niños. El cuarto del fondo está bien». Vi el brillo de triunfo en los ojos de mi nuera. Creyó que me había vencido otra vez. Creyó que el abandono en la gasolinera me había roto el espíritu lo suficiente como para aceptar las migajas. «Descansa, mamá», dijo Julián, evitando mirarme a los ojos. «Mañana desayunamos rico y platicamos. Tenemos cosas importantes que hablar contigo. Sobre el futuro». «Sí, hijo. Mañana hablamos del futuro», respondí, y la ambigüedad de mi frase quedó flotando en el aire. Me dirigí al cuarto del fondo. Estaba polvoriento y olía a humedad encerrada. Había una cama individual con un colchón viejo. Dejé mi maleta, cerré la puerta y por primera vez en horas sonreí. Una sonrisa lobuna, depredadora. No me acosté. No tenía intención de dormir. Esperé en la oscuridad, sentada al borde de la cama, escuchando. Oí cómo bajaban el volumen de la música, pero seguían bebiendo. Oí sus risas nerviosas, sus cuchicheos. «Te dije que no iba a ser problema», decía Karina. «Está vieja y cansada. Mañana le ponemos los papeles enfrente con un buen desayuno y firma sin leer». «Me siento mal, Cari», decía Julián, pero su voz sonaba pastosa por el alcohol. «No seas cobarde. Es por su bien. Nosotros administraremos mejor esto. Ella ya no coordina». Esperé 1 hora. Luego 2. Cuando el silencio finalmente cayó sobre la casa, pesado y etílico, supe que era mi momento. Me quité los zapatos para no hacer ruido. Abrí la puerta de mi habitación con cuidado extremo. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Caminé hacia la sala. Julián se había quedado dormido en el sofá, roncando con la boca abierta, una imagen patética del hombre que alguna vez cargué en brazos. Karina y los niños debían estar en las habitaciones. Me moví como una sombra. Fui a la cocina. En la encimera, junto a las llaves de la casa, estaban las llaves de la SUV. Las tomé. El metal frío en mi mano me dio seguridad.
Salí al jardín trasero por la puerta de servicio. La noche estaba fresca. Caminé hacia donde estaba estacionada la camioneta. Abrí la puerta del conductor con cuidado. Busqué en la guantera. Allí estaban los papeles del seguro y la tarjeta de circulación. Todo a mi nombre. También encontré una cartera de cuero que Julián había dejado ahí. La abrí. Tenía varias tarjetas de crédito, probablemente saturadas, y un papel doblado. Lo desdoblé bajo la luz de mi celular. Era una cotización de una casa de empeño. Estaban valuando mis joyas, las joyas que guardaba en la caja fuerte de la recámara principal. Sentí una punzada en el corazón, pero la ignoré. Ya no había espacio para el dolor, solo para la estrategia. Guardé las llaves de la SUV en el bolsillo de mi falda. No las iban a encontrar mañana. Regresé adentro. Me acerqué a donde dormía Julián. Lo miré un momento. Se veía tan indefenso, tan niño. Pero los niños crecen, y algunos crecen torcidos. «Duerme bien, hijo», susurré, «porque mañana vas a despertar en un mundo muy diferente». Fui a la alacena. Sabía que Karina escondía ahí el folder con los documentos que querían que firmara. Lo busqué detrás de las cajas de cereal. Ahí estaba, un folder azul. Lo saqué y lo llevé a mi cuarto. Encendí una pequeña lámpara y leí el documento final. Era peor que el borrador. Era una cesión total de derechos, alegando incapacidad administrativa de mi parte. Querían declararme inútil para quitarme todo. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Antonio. «¿Todo bien, jefa? La bestia y yo seguimos aquí». Le respondí. «Todo perfecto. El ratón cayó en la ratonera. Vente a las 8:00 am. Trae tu caja de herramientas. Vamos a necesitar cambiar cerraduras muy rápido». Pasé el resto de la noche despierta, sentada en esa cama dura, repasando mi plan, cada palabra que diría, cada gesto. Iba a prepararles el mejor desayuno de sus vidas. Iba a ser la madre perfecta, la abuela amorosa. Iba a cebarlos con confianza y carbohidratos. Cuando el sol empezó a despuntar, tiñendo el cielo de un rosa pálido, me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Las ojeras estaban ahí, marcadas y oscuras, pero mis ojos tenían un brillo de acero inoxidable. Me puse mi mejor vestido de playa, uno blanco con flores azules que me hacía sentir digna. Me recogí el cabello, me puse un poco de labial. Salí a la cocina. Empecé a hacer ruido, mucho ruido. Batí huevos, corté fruta, puse la cafetera a gorgotear. El aroma del café recién hecho, mi café comprado con mi dinero, inundó la casa, actuando como una alarma olfativa para los durmientes. Julián apareció primero, arrastrando los pies, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. «¿Mamá?», preguntó, entrecerrando los ojos ante la luz de la mañana. «¿Qué haces despierta tan temprano?» «Buenos días, mi amor», dije, sirviéndole una taza de café humeante con una sonrisa radiante. «Les estoy preparando chilaquiles, sus favoritos. Siéntate, tienes cara de que la noche fue larga». Él se sentó, confundido por mi energía y mi buen humor. Tomó el café con avidez. «Gracias, ma. Oye, sobre lo de ayer». «Shh», lo callé suavemente, poniéndole un plato de fruta enfrente. «No hablemos de cosas tristes. Estamos en la playa, estamos en familia. Eso es lo único que importa, ¿no?» Karina salió poco después, envuelta todavía en mi bata, con cara de pocos amigos. Se sorprendió al ver la mesa puesta, el jugo de naranja exprimido, la abundancia. «Vaya», dijo con sarcasmo, «parece que alguien durmió bien a pesar de todo». «Dormí de maravilla, querida», mentí. «La conciencia tranquila es la mejor almohada. Siéntate. Te hice unos huevos revueltos como te gustan». Se sentaron a la mesa como reyes destronados sin saberlo. Comieron con hambre. Yo los observaba, sin probar bocado, solo tomando mi café. Les servía más jugo, les pasaba las servilletas. Era la anfitriona perfecta, la sirvienta perfecta. Cuando terminaron y estaban recargados en las sillas, satisfechos y con la guardia baja, supe que era el momento. «Hijos», dije, juntando las manos sobre la mesa. «Estuve pensando mucho anoche. Pensé en lo que pasó en la gasolinera». Julián se tensó. Karina dejó su tenedor. «Esperanza, ya te dijimos que...», empezó Karina. «Déjame terminar, hija». La corté con suavidad, pero con firmeza. «Pensé que tienen razón. Ya estoy grande. Ya me canso rápido. Y tal vez,
Tal vez sea hora de dejar de preocuparme por tantas cosas. Por la administración de las casas, por los gastos, por el coche. Los ojos de Karina se iluminaron como dos monedas de oro. Julián se enderezó en la silla. ¿De verdad piensas eso, mamá?, preguntó él, esperanzado. Sí, Julián. Creo que es hora de hacer cambios. Cambios importantes. De hecho, hice una pausa teatral, mirando hacia la ventana donde se veía el mar azul. Anoche vi unos papeles en la alacena. Un folder azul. Karina se atragantó con su propia saliva. Ah, sí, eso, tartamudeó ella. Son solo unos borradores que queríamos que vieras. Para ayudarte, suegra. Para que no tengas tanta carga. Lo sé, dije, sonriendo con una dulzura que no sentía. Los leí, y creo que es una excelente idea que definamos quién es el dueño de qué, y quién tiene el control de esta familia. Me levanté lentamente y caminé hacia la alacena. Saqué el folder azul, lo puse en el centro de la mesa, entre los restos de los chilaquiles y las tazas de café vacías. ¿Tienen una pluma?, pregunté. Julián casi se cae de la silla por la prisa de sacar un bolígrafo de su bolsillo. Karina sonreía de oreja a oreja, una sonrisa triunfal, depredadora. Creían que habían ganado. Creían que la vieja tonta iba a firmar su sentencia de muerte social y económica. «Aquí tienes, mamá», dijo Julián, extendiéndome la pluma con mano temblorosa. Tomé el bolígrafo, acaricié el papel. Antes de firmar, dije, mirando el reloj de pared. Eran las 8:00 en punto. Hay un pequeño detalle que me gustaría aclarar. Una cláusula que creo que falta en este contrato. ¿Qué cláusula?, preguntó Karina impaciente. Podemos agregarla después, no te preocupes. Firma aquí primero. No, querida. Es una cláusula sobre la propiedad del vehículo y sobre quién tiene derecho a estar bajo este techo. En ese preciso instante, sonó el timbre de la puerta principal. Un timbre largo, insistente. Julián frunció el ceño. ¿Quién podrá ser a esta hora? Yo abro, dije, dejando la pluma sobre la mesa sin firmar nada. Creo que es el cerrajero. ¿El cerrajero?, preguntó Karina confundida. ¿Para qué queremos un cerrajero? Me giré hacia ellos antes de ir a la puerta. Mi sonrisa dulce se desvaneció, reemplazada por una expresión de piedra. Porque alguien perdió las llaves de su vida, Karina, y voy a asegurarme de que no pueda volver a entrar. Caminé hacia la puerta mientras ellos se quedaban petrificados en la mesa, tratando de procesar mis palabras. Abrí la puerta de par en par. Antonio estaba allí, puntual como un reloj suizo, con su caja de herramientas roja en una mano y una mirada de determinación en la otra. Detrás de él, aparcada bloqueando la salida de la sub, estaba su vieja Ford. «Buenos días, doña Esperanza», dijo Antonio con voz potente para que se escuchara hasta el comedor. «¿Empezamos por la puerta principal o por la del garaje?» Me hice a un lado para dejarlo pasar. «Empiece por donde quiera, Antonio, pero asegúrese de que sea una cerradura fuerte. Tengo una plaga de ratas de 2 patas que necesito sacar de mi casa hoy mismo». Miré hacia el comedor. Julián y Karina se habían puesto de pie. El color había desaparecido de sus rostros. La trampa se había cerrado. Y yo, Esperanza, la mujer olvidada en la gasolinera, tenía el dedo en el gatillo. El sonido de las botas de trabajo de Antonio golpeando la loseta inmaculada de mi sala fue el primer martillazo que rompió la burbuja de cristal en la que vivían mi hijo y su esposa. Era un sonido pesado, rítmico, el sonido de la realidad entrando sin invitación a una fiesta de fantasía. Julián se levantó de la silla como si tuviera un resorte en el trasero, con la servilleta todavía metida en el cuello de la camisa. Su rostro era un poema de confusión y una indignación mal disimulada. Karina, por su parte, se cruzó de brazos, cerrando con fuerza los solapas de mi bata de seda, como si de repente sintiera un frío que no venía del aire acondicionado. «¿Pero qué significa esto?», exigió saber mi nuera, con esa voz chillona que solía usar para regañar a las empleadas domésticas. «Esperanza, ¿quién es este hombre y por qué entra así a nuestra casa?» «Su casa», repetí en voz baja, saboreando las palabras como si fueran un caramelo ácido. «Dijiste nuestra casa, Karina. Qué curiosa elección de palabras». Antonio no se detuvo. Con una calma profesional que admiré profundamente, caminó hasta la puerta principal. Dejó su caja de herramientas roja sobre el suelo con un clank metálico y sacó un destornillador eléctrico.
El zumbido del aparato al probarlo en el aire sonó como una advertencia. «Mamá, por favor», intervino Julián, dando un paso hacia mí con las manos extendidas en gesto de súplica. «Estás asustando a los niños. Dile a este señor que se vaya. Tenemos que firmar los papeles, ¿recuerdas? Lo del futuro». Miré a mis nietos. Estaban en el umbral de la sala, con los ojos pegados a sus pantallas, pero con las orejas paradas. No estaban asustados, estaban entretenidos. Para ellos, esto era solo otro drama de adultos, otro episodio de una serie aburrida. Caminé lentamente de regreso a la cabecera de la mesa, donde el folder azul descansaba inocente y letal. Mis dedos rozaron la superficie rugosa del cartón. «Tienes razón, hijo», dije, y mi voz resonó con una autoridad que no había usado desde mis tiempos de jefa de taller. «Tenemos que hablar del futuro, pero no del futuro que ustedes planearon mientras me dejaban tirada en una gasolinera oliendo a orina y gasolina». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el zumbido del refrigerador pareció detenerse. Eso fue un malentendido», balbuceó Julián, poniéndose rojo hasta la raíz del pelo. «Ya te explicamos. No cabíamos. Fue por comodidad». «¿Comodidad?», solté una risa seca, carente de humor. «¿La comodidad de quién, Julián? ¿La tuya? ¿La de tu mujer que no soporta verme respirar el mismo aire que ella? ¿O la comodidad de mi cuenta bancaria que ya no querían esperar a heredar?» Agarré el folder azul y lo abrí con violencia. Saqué el contrato, ese montón de hojas llenas de términos legales diseñados para despojarme de mi dignidad. «Cesión de derechos por incapacidad administrativa», leí en voz alta, clavando mis ojos en los de Karina. ¿De verdad creyeron que iba a firmar esto sin leerlo? ¿Tan estúpida me creen? ¿Tan vieja e inútil piensan que soy? Karina, viéndose descubierta, decidió que la mejor defensa era el ataque. Se quitó la máscara de nuera preocupada y dejó ver su verdadero rostro, ese que yo había vislumbrado tantas veces, pero que me había negado a reconocer. «Pues tal vez sí lo eres, Esperanza», escupió ella, dando un paso al frente. «Mírate, estás sola, estás vieja, no sabes manejar el patrimonio. Julián solo quiere proteger lo que, por derecho, será de sus hijos. Si fueras una buena abuela, ya nos lo habrías dado en vida en lugar de aferrarte a tus cosas como una egoísta». «Karina», gritó Julián, asustado por la franqueza brutal de su esposa. «Cállate, Julián», le gritó ella. «Ya basta de rodeos. Tu madre necesita entender que su tiempo ya pasó. Necesitamos esa casa y necesitamos el aval para el negocio. Punto». Sentí como la sangre me hervía, pero no era la sangre caliente de la ira descontrolada. Era la lava fría de una resolución inquebrantable. Me erguí cuán alta era. A mis 68 años, con mis rodillas doloridas y mis manos deformadas por la artritis, me sentí más grande que ellos. Me sentí gigante. «Mi tiempo no ha pasado, niña insolente», dije, avanzando hacia ella. Karina retrocedió instintivamente. «Mi tiempo es este. El tiempo en el que yo decido quién entra y quién sale de mi vida. Y ustedes acaban de comprar un boleto de ida». Me giré hacia la puerta, donde Antonio ya había desmontado la cerradura vieja. El agujero en la madera parecía un ojo vacío mirando la escena. «Antonio», llamé, «¿cuánto tardará en cambiar esa combinación?» «10 minutos, doña Esperanza». «Tal vez menos si nadie me interrumpe», respondió él sin levantar la vista, concentrado en los tornillos. «Perfecto. Tienen 10 minutos», anuncié, volviendo la mirada a mi familia. 10 minutos para subir a sus cuartos, empacar sus trajes de baño, sus consolas y su soberbia, y largarse de mi casa. Julián me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Parpadeó varias veces, incrédulo. «¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. Estamos de vacaciones. Los niños aprenderán hoy una lección muy valiosa sobre la consecuencia de los actos», interrumpí. «Y tú, Julián, tú aprenderás que honrarás a tu padre y a tu madre no es solo una frase bonita para poner en una tarjeta de cumpleaños. Es una ley de vida. Y la rompiste en el momento en que aceleraste esa camioneta dejándome atrás». «No nos vamos a ir», chilló Karina histérica. «Esta es la casa de mi esposo. Él creció aquí. Tenemos derechos. Esta casa está a nombre de Esperanza Valdés», dije, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Y la camioneta en la que vinieron, también. Y el seguro que paga tus operaciones estéticas, Karina,
también lo pago yo. Karina se quedó con la boca abierta, boqueando como un pez fuera del agua. ¿Cómo? Empezó a decir Julián. ¿Cómo lo sé? Porque anoche, mientras ustedes dormían la borrachera, yo revisé mis papeles. Esos papeles que tan amablemente me pidieron que trajera por mi bien. Fui hacia la mesa de centro de la sala, donde había dejado mi bolso la noche anterior. Saqué el juego de llaves de la SUV. Las levanté para que las vieran brillar bajo la luz de la mañana. Por cierto, dije, con una calma que los aterrorizó, me temo que el viaje de regreso va a ser un poco más complicado de lo que pensaban. Julián se llevó las manos a los bolsillos, buscando frenéticamente. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido en un segundo. ¿Dónde están mis llaves?, murmuró. Las dejé en la cocina. Tus llaves están aquí, dije, agitándolas. Bueno, mis llaves, porque el crédito está a mi nombre, ¿recuerdas? Y como soy la titular, y dado el pésimo uso que le han dado al vehículo, he decidido requisarlo. ¡Eso es robo!, gritó Karina, perdiendo los estribos por completo. Llama a la policía, Julián. Tu madre se volvió loca. Nos está robando el coche. Llámalos, les reté abriendo los brazos. Por favor, llamen a la policía. Me encantaría explicarles al oficial por qué hay un intento de fraude notarial sobre la mesa y por qué abandonaron a una persona de la tercera edad en una carretera federal sin recursos. Eso es un delito, Karina. Se llama abandono de incapaz. Y créeme, con este contrato que redactaron, alegando mi incapacidad mental, ustedes mismos se pusieron la soga al cuello. Si soy incapaz, ustedes son mis tutores negligentes. Y si soy capaz, entonces son unos estafadores. Karina se quedó muda. Su cerebro, habituado a manipular situaciones sociales y chismes de barrio, no lograba procesar la magnitud legal del problema en el que se habían metido. Julián, sin embargo, lo entendió. Vi el miedo puro en sus ojos. Miedo a la cárcel, miedo al escándalo, pero sobre todo, miedo a quedarse sin la red de seguridad que yo había sido toda su vida. Mamá, dijo él, y esta vez había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de cocodrilo o de niño regañado, ya no me importaba. No nos hagas esto. Estamos quebrados. El negocio va mal. Debemos 3 meses de colegiaturas. Si no firmamos esto, nos quitan todo. La confesión cayó como una losa. Así que eso era. No era ambición pura, era desesperación. Pero una desesperación cruel, que eligió sacrificar a la madre antes que admitir el fracaso. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Era mi hijo, mi niño. Verlo así, derrotado, me dolió más que el sol en la gasolinera. Pero entonces recordé el mensaje de texto. Toma un autobús. Recordé la risa de Karina anoche. Recordé que planearon declararme loca. El amor de madre perdona, dicen. Pero la dignidad de una mujer tiene límites. Si tienen problemas, debieron venir a pedirme ayuda. Dije con voz trémula pero firme. Debieron venir con la verdad, no con mentiras y traiciones. Yo me hubiera quitado el pan de la boca por ti, Julián. Siempre lo hice. Pero quisiste robarme lo que yo te hubiera dado regalado. Y eso no tiene perdón. Me acerqué a él y le puse una mano en la mejilla. Él se inclinó hacia mi tacto, esperando la absolución. Estás quebrado porque vives una vida que no puedes pagar para impresionar a gente que no te quiere. Le susurré. Y hoy vas a empezar a pagar tus deudas, empezando por la deuda de respeto que tienes conmigo. Retiré mi mano bruscamente. 5 minutos, anuncié, mirando mi reloj. Antonio ya está colocando el marco. ¿Y cómo nos vamos a ir?, preguntó Karina, con la voz rota, ya sin altanería, solo con pánico. No tenemos coche, no hay autobuses hasta la tarde. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero llena de justicia poética. Hay una parada de camiones en la carretera principal, a 2 kilómetros de aquí. Pasan seguido. Les sugiero que empiecen a caminar antes de que el sol caliente demasiado. Es muy desagradable estar bajo el sol sin saber cómo vas a volver a casa. Créanme, lo sé por experiencia. No puedes hacernos caminar con las maletas y los niños, protestó Julián. Pueden dejar las maletas en la acera y volver por ellas cuando consigan transporte. O pueden cargarlas. Tienen salud, tienen juventud. Yo tuve que arrastrar la mía con artritis. Ustedes podrán. Antonio hizo sonar el taladro una última vez. Se giró,
limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Listo, jefa. Cerradura nueva de alta seguridad. Solo hay 2 copias de la llave y las tengo yo. Gracias, Antonio, le dije. Por favor, acompáñalos a la salida. Y asegúrate de que no se lleven nada que no sea ropa. Nada de electrónicos de la casa. Nada de botellas de vino de mi cava. Julián me miró una última vez. Buscaba a su madre, a la esperanza sumisa y dulce. Pero ella no estaba. Solo estaba yo, una mujer divorciada, trabajadora y dueña de su destino, mirándolo desde la altura de mi dignidad recuperada. Vámonos, dijo Julián a su esposa, con la voz apagada. Karina intentó protestar una vez más, pero la mirada de Antonio, parado junto a la puerta abierta con los brazos cruzados, la disuadió. Subieron las escaleras corriendo. Se oyeron gritos, portazos, reclamos entre ellos. Escuché a mis nietos quejarse porque tenían que desconectar los videojuegos. «¿Por qué nos vamos? ¡Acabamos de llegar!», gritaba el más pequeño. «Pregúntale a tu padre», le respondió Karina a gritos. 10 minutos exactos después, bajaron. Parecían refugiados de lujo. Karina arrastraba 2 maletas Louis Vuitton, probablemente falsas o compradas a crédito, sudando bajo su maquillaje. Julián cargaba bolsas y mochilas, con la cabeza gacha. Los niños iban detrás, furiosos, con sus teléfonos en la mano, seguramente posteando en redes sociales sobre la injusticia de su abuela. Pasaron frente a mí sin mirarme. «Adiós, mamá», murmuró Julián al llegar a la puerta. «Adiós, Julián», respondí. «Cuando aprendas a ser un hombre, búscame. Mientras sigas siendo un niño caprichoso, no vuelvas». Karina se detuvo en el umbral. Me miró con un odio puro, destilado. «Te vas a morir sola, vieja bruja», me siseó. «Y cuando eso pase, nadie va a ir a tu funeral». Sus palabras debieron herirme. En otro tiempo me habrían destruido. Pero ahora me rebotaron como guijarros contra un tanque de guerra. «Mejor sola que mal acompañada, querida», le respondí con una sonrisa serena. «Y sobre mi funeral, no te preocupes. Ya dejé pagado el servicio. Con mi dinero, ese que tanto querías». Antonio dio un paso adelante y Karina salió disparada hacia la calle de arena. Vi cómo salían del jardín. Vi cómo sus pies se hundían en la arena suelta, dificultando el arrastre de las maletas pesadas. El sol de la mañana ya empezaba a picar. Iban a sudar, iban a cansarse, iban a sentir, aunque fuera una fracción, de la impotencia que yo sentí. Antonio cerró la puerta tras ellos. El clic de la nueva cerradura fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Fue el sonido de la libertad. Me quedé de pie en medio de mi sala. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio limpio. «¿Estás bien, Esperanza?», preguntó Antonio, acercándose con delicadeza. Me llevé la mano al pecho. El corazón me latía con fuerza, pero a un ritmo constante, saludable. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Eran el drenaje de una herida infectada que por fin había sido limpiada. «Sí, Antonio», dije respirando hondo el aire de mi casa, que por fin olía a mí y no a ellos. «Estoy mejor que nunca». Miré la mesa. El folder azul seguía ahí. Lo tomé y lo rompí por la mitad. Luego en 4 pedazos. Luego en 8. «¿Quiere que tire eso a la basura?», ofreció el mecánico. «No», dije caminando hacia la cocina. «Voy a quemarlo. Quiero ver cómo se convierte en ceniza, igual que se convirtió en ceniza mi paciencia». Me sentí ligera, me sentí poderosa. Había perdido a mi familia, sí, pero me había recuperado a mí misma. Y ese intercambio, aunque doloroso, valía cada lágrima. «Antonio», dije, girándome hacia él con una nueva luz en los ojos, «¿le gusta el pescado zarandeado?». Él sonrió, esa sonrisa honesta que se escondía en su barba. «Es mi plato favorito, jefa». «Pues vaya lavándose las manos. Hoy invito yo. Y vamos a comer en la terraza, viendo el mar, como la gente decente. Sin prisas, sin mentiras y sin nadie que nos diga que estorbamos». Caminé hacia la terraza y abrí los ventanales de par en par. El mar rugía a lo lejos, salvaje y eterno. Yo era como ese mar. Había estado tranquila mucho tiempo, pero cuando subió la marea, arrasé con todo lo que no servía. Y ahora, por fin, la playa estaba limpia.
El humo que salía de la parrilla no olía a carne asada, sino a liberación. Allí, entre las brasas agonizantes que mi hijo había encendido horas antes para celebrar su victoria prematura, arrojé el folder azul. Vi cómo el fuego lamía las esquinas de los documentos, ennegreciendo las cláusulas abusivas, curvando el papel hasta convertir en ceniza la palabra incapacidad. Fue un funeral privado para la madre sumisa que había sido, y Antonio, con una copa de vino tinto en la mano, fue el único testigo respetuoso de aquel ritual. Comimos el pescado zarandeado en la terraza, frente al mar, tal como se lo prometí. El sol comenzaba a caer, pintando el horizonte de un violeta intenso que me recordó a los moretones del alma que empezaban a sanar. No hablamos mucho, no hacía falta. El sonido de las olas y el choque suave de nuestros tenedores contra la losa eran la única música que necesitaba. Por primera vez en décadas, la comida no me supo a prisa ni a sobras. Me supo a gloria, a merecimiento, a un lujo que siempre pude pagar, pero que nunca me permití disfrutar. ¿Cree que lleguen bien?, preguntó Antonio en un momento, limpiándose la salsa de la barba con una servilleta de tela, no de papel. «¿Llegarán?», respondí, dando un sorbo largo a mi vino. «Tienen piernas fuertes y salud. Lo que no tienen es vergüenza, pero eso no pesa en las maletas». No sentí culpa. Esa fue la primera gran sorpresa de mi nueva vida. Esperaba que la culpa materna, esa vieja compañera tóxica que me susurraba al oído cada vez que Julián lloraba de niño, apareciera para atormentarme, pero no vino. En su lugar, se instaló en mi pecho una paz sólida, fresca y luminosa, como el piso de mármol recién trapeado de mi sala. La verdadera magnitud de lo que ocurrió aquella mañana no la supe por ellos, sino por el chisme del pueblo, que corre más rápido que el viento en temporada de huracanes. Doña Chona, la dueña de la tiendita de la esquina donde compraba el pan, me lo contó 3 días después con lujo de detalles mientras me despachaba unos bolillos calientes. «Ay, doña Esperanza, si viera el espectáculo», me dijo, bajando la voz como si fuera secreto de Estado. «Dicen que los vieron caminando por la carretera federal, jalando esas maletas de marca que se atoraban en las piedras. La mujer, esa rubia teñida, iba gritando improperios que harían sonrojar a un marinero, y su hijo, pobre muchacho, iba rojo como camarón, sudando la gota gorda, cargando con las consolas de los niños». «¿Y consiguieron transporte?», pregunté, fingiendo una indiferencia casual mientras escogía una concha de vainilla. «Esa es la mejor parte», se rió Chona, mostrando sus dientes de oro. «El autobús de primera clase no paró porque iban llenos. Tuvieron que subirse a un guajolotero, uno de esos camiones viejos que paran en cada ranchería y que van llenos de gallinas y costales de maíz. Ahí se subieron, con sus ropas finas y sus narices respingadas, apretados entre la gente de trabajo. Dicen que la nuera lloraba de la rabia porque se le rompió un tacón al subir». Sonreí. No fue una sonrisa de burla, sino de justicia divina. Julián quería que yo tomara un autobús porque estaban apretados. El destino, que tiene un sentido del humor muy irónico, le dio exactamente la misma medicina, pero en dosis doble y sin aire acondicionado. Las semanas siguientes fueron de una actividad frenética y renovadora. Lo primero que hice fue vender la camioneta SUV. No quería volver a subirme a ese vehículo. Estaba manchado con la energía de su traición y con el recuerdo de mi abandono. La llevé a una agencia de seminuevos y, como los papeles estaban en regla y a mi nombre, la transacción fue rápida. Con el dinero, liquidé el crédito pendiente para no deberle nada a nadie y me sobró una cantidad considerable. «Cómprese algo que le guste a usted, Esperanza», me sugirió Antonio una tarde, mientras me ayudaba a lijar el marco de la puerta del cuarto de huéspedes. Le hice caso. Me compré un pequeño auto compacto, de un color azul eléctrico que jamás hubiera elegido antes por considerarlo demasiado llamativo para una señora de mi edad. Ahora, cada vez que lo encendía, el motor ronroneaba con alegría. También usé el dinero para remodelar la casa. El cuarto del fondo, ese cuartucho húmedo y triste donde pretendían arrumbarme como un trasto viejo, fue el primero en caer. Tiré la pared que daba al jardín, puse un ventanal enorme y lo convertí en mi taller de costura. Pero ya no cosía ajeno para sobrevivir. Ahora cosía lo que me daba la gana. Manteles de lino bordados a mano,
vestidos vaporosos para mí, cortinas de colores vivos que dejaban entrar la luz. Antonio se convirtió en una constante en mi vida. No le puse etiqueta a nuestra relación, y él tampoco lo pidió. No éramos novios adolescentes, ni tampoco amigos lejanos. Éramos compañeros de trinchera que decidieron disfrutar de la paz juntos. Él venía los fines de semana, arreglaba las tuberías que goteaban, podaba las bugambillas y, por las noches, jugábamos dominó en la terraza o veíamos películas viejas en la televisión, comiendo palomitas con mucha mantequilla. Él me enseñó que el amor a los 68 años no es un fuego que arrasa, sino una estufa de leña que calienta parejo y dura toda la noche. Me enseñó que merecía ser escuchada, que mi opinión valía y que mis manos, aunque deformadas por la artritis, eran hermosas porque habían construido una vida. 3 meses después del incidente, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero mi instinto me gritó quién era antes de contestar. «Bueno», dije con la voz firme. «Mamá», era Julián. Su voz sonaba rota, lejana, pequeña. Hice una pausa, respirando hondo. Miré hacia el jardín, donde Antonio estaba instalando una hamaca nueva. «Hola, Julián». «Mamá, perdóname por llamar así, pero estoy desesperado». Karina se fue. La noticia no me sorprendió. Las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando empieza a hundirse. Se llevó todo lo que pudo, continuó él sollozando. Vació la cuenta conjunta, se llevó los muebles del departamento, hasta se llevó la televisión grande. Me dejó con las deudas del negocio y con los niños. «Mamá, no tengo cómo pagar la renta este mes. Me van a desalojar». Hubo un tiempo en que esas palabras habrían activado mi modo rescate. Habría corrido al banco, habría vendido mis joyas, habría hipotecado mi tranquilidad para salvarlo. Pero esa mujer se había quedado sentada en la maleta roja en la gasolinera. «Lo siento mucho, hijo», dije, y lo sentía de verdad. Sentía que tuviera que pasar por eso. Es una situación muy difícil. Necesito ayuda, mamá. Solo un préstamo. Te juro que te lo pago. O déjame ir a la casa de la playa un tiempo, solo hasta que me recupere. Prometo que no molestaré. Dormiré en el cuarto del fondo». La ironía me golpeó como una bofetada. Ahora él pedía el cuarto del fondo, el mismo cuarto al que me había exiliado. «No, Julián», dije. La palabra salió suave, pero dura como un diamante. «¿Cómo? ¿Me vas a dejar en la calle? Soy tu hijo. Eres mi hijo, y tienes 40 años. Tienes 2 manos, 2 piernas y un título universitario que yo pagué doblando la espalda sobre una máquina de coser durante 20 años. Tienes salud, pero estoy solo». Yo también estaba sola en esa carretera, Julián, y no tenía 40 años ni salud completa, y tú me dejaste ahí. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Solo se escuchaba su respiración entrecortada. «Aprendí a sobrevivir, hijo», continué, «y tú también vas a aprender. Es el mejor regalo que puedo darte ahora. Si te doy dinero, te sigo haciendo inútil. Si te doy techo, te sigo haciendo dependiente. Tienes que encontrar tu propia fuerza, como yo encontré la mía sentada en una maleta bajo el sol. Mamá, por favor, busca trabajo, Julián, de lo que sea. Vende el reloj que traes en la muñeca. Empieza de cero. Eso forja el carácter. ¿Ya no me quieres?», preguntó, usando el último cartucho, el chantaje emocional. «Te quiero tanto que me niego a seguir financiando tu autodestrucción», respondí. «Cuando hayas pagado tus deudas, cuando tengas un trabajo honesto y cuando hayas aprendido a respetar a la mujer que te dio la vida, entonces vienes. Te invitaré a un café y platicaremos. Pero hasta entonces, no me busques para pedirme nada». Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Me temblaba la mano, no voy a mentir. Negarle ayuda a un hijo va contra la naturaleza de las entrañas, pero a veces la naturaleza necesita ser podada para que el árbol no se pudra. Antonio entró en la sala, secándose el sudor de la frente. Me vio la cara y supo lo que había pasado. Se acercó y me puso una mano en el hombro, un gesto simple que me dio la fuerza que me faltaba. Hizo lo correcto, Esperanza. Lo sé, pero duele. El crecimiento duele. Usted está creciendo y él también, aunque a la fuerza. Con el tiempo, supe que Julián tuvo que mudarse a un departamento minúsculo en una zona barata. Supe que consiguió trabajo en un almacén, cargando cajas, haciendo inventarios.
trabajo físico, duro. Supe que los niños, al no tener consolas ni internet de alta velocidad, empezaron a salir a jugar fútbol al parque y que, poco a poco, dejaron de ser esos zombies digitales para convertirse en adolescentes normales, quizás un poco más humildes. Karina intentó demandarme por daño moral y apropiación indebida del vehículo. Su abogado, un hombre sensato, se rió en su cara cuando vio los documentos que probaban que todo era mío. Se fue con otro hombre a los 6 meses, un empresario que, según dicen, tiene menos paciencia que Julián. Le deseo suerte, la va a necesitar. Yo, por mi parte, descubrí que la vida no se acaba a los 60. De hecho, apenas empieza si tienes el coraje de reclamarla. Empecé un pequeño negocio con Antonio, nada pretencioso. Él arregla coches clásicos en su taller y yo restauro los interiores. Me encanta el olor del cuero viejo y la satisfacción de ver algo roto volver a brillar. No nos hacemos ricos, pero nos da para viajar. Hemos recorrido el país en su vieja camioneta Ford, esa bestia que me rescató. Hemos ido a pueblos mágicos, hemos comido en mercados, hemos bailado danzón en plazas públicas sin importarnos quién nos mire. He subido pirámides, despacio, pero llegué. He nadado en cenotes y he probado el mezcal de Oaxaca. Tengo una cuenta de ahorros que es solo mía. Tengo un testamento nuevo, redactado por un notario de mi entera confianza, donde dejo estipulado que mi patrimonio se usará para una fundación de mujeres mayores que han sido abandonadas, y solo una parte pequeña, condicionada a conducta y trabajo honesto, será para mis nietos cuando cumplan 25 años. Julián no está desheredado del todo, pero tendrá que ganarse su lugar en la mesa. A veces, cuando estoy sentada en mi terraza mirando el mar, pienso en aquella tarde en la gasolinera. Pienso en el calor, en la mosca zumbando en el espejo del baño, en el mensaje de texto cruel. Y, aunque parezca locura, doy gracias. Doy gracias porque ese abandono fue el empujón que necesitaba para dejar de ser la víctima. Si Julián hubiera regresado por mí, si me hubiera pedido una disculpa a medias, yo habría seguido en ese coche, apretada, callada, infeliz, firmando papeles que me dejarían en la calle, muriendo lentamente de tristeza en un rincón. El abandono me salvó. Me obligó a ver que yo no era una maleta que se puede dejar olvidada. Yo era el viaje completo. Hoy soy esperanza, pero no la esperanza que espera. Soy la esperanza que actúa. La que no pide permiso, la que se toma el café negro y la vida a tragos grandes. A todas las mujeres de mi edad, a las que sienten que ya estorban, a las que se hacen chiquitas para caber en la vida de otros, les digo esto: no son muebles viejos, son los cimientos de la casa, y si los inquilinos no saben valorarlas, cambien la cerradura. No tengan miedo de quedarse solas. La soledad elegida es un palacio, mientras que la compañía mendigada es una celda. Revisen sus papeles, tengan sus llaves, y si alguna vez alguien las deja tiradas en el camino, no se sienten a llorar sobre la maleta. Siéntense a descansar, pidan un café fuerte, y prepárense, porque la mejor parte del viaje depende de quién lleva el volante, y a partir de ese día, el volante lo llevo yo.